Buenos días familia, bienvenidos a este momento de encuentro y momento de oración. Hoy nos unimos a toda la iglesia para celebrar esta solemnidad, ¿verdad? Esta gran fiesta en la iglesia por dos figuras que son fundamentales, por dos figuras que son pilares de nuestra iglesia, sobre todo en el anuncio y la construcción de nuestra iglesia y del anuncio de la buena nueva de Jesucristo para todos los pueblos, para todas las comunidades. Ellos son San Pedro y San Pablo, a quienes celebramos juntos en este día. Son dos figuras, decía, fundamentales. Y yo creo que un resumen breve y con mucha sustancia de lo que ellos han hecho por nuestra iglesia, lo podemos encontrar en el prefacio de hoy, que se dice durante la Eucaristía de esta solemnidad. Fíjate cómo dice... porque en los apóstoles, le damos gracias a Dios porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos, Dios, un motivo de alegría, porque Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el defensor que la anunció con la claridad. Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo, maestro y doctor, la extendió a los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia en Cristo y coronados con el martirio. Fíjate cómo pues ellos son nuestro fundamento, ellos son parte importante de recibir en todo el mundo este evangelio, esta palabra de Dios que se anuncia para cada corazón. Y me quisiera yo detener un poquito porque para llegar a ser estas figuras importantes y fundamentales en la iglesia, no estamos hablando de dos personas que hayan sido desde el inicio con una fe firme en Jesucristo, o que hayan sido de lo mejor que Jesús tenía para haber llamado. No, tenemos dos figuras que tuvieron sus errores, tenemos dos figuras que tuvieron sus dificultades. Por ejemplo, si nos dedicamos nosotros a hablar de la figura de Pablo, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era el que metía a los cristianos a la cárcel. Es el que los andaba persiguiendo, el que no quería que se anunciara el evangelio. Era un perseguidor de la iglesia, hasta que Dios se le aparece camino a Damasco, y aquel que era un perseguidor de la iglesia se convierte ahora en una de las personas que va a anunciar en diferentes lugares esta palabra de Dios, que va a transformar corazones, que va a hacer del evangelio su propia vida. Tenemos también la figura de Pedro. Pedro que siguió a Jesús, que estuvo con Jesús, pero que en el momento de la dificultad salió corriendo. Y aquel Pedro que había prometido estar con Jesús en los momentos más complejos y difíciles de su vida, le dijo: Señor, yo voy a impedir, Señor, a ti no te va a pasar eso, Señor, a donde quiera que vayas yo iré contigo. Y Jesús le dijo: ay, Pedro, antes que el gallo cante tú me habrás negado 3 veces. Y fíjate, aquel que era su amigo, aquel que prometió tener una fe firme en Jesús, aquel que prometió no abandonarlo, en el momento del riesgo abandonó a Jesús, lo dejó solo. Y sin embargo Jesús lo redime. Jesús le da una nueva oportunidad y le vuelve a preguntar, como en el evangelio de ayer, 3 veces: ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me amas? Y Pedro se entristece porque le pregunta por 3.ª vez y le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Como diciendo Jesús a Pedro: dejémonos de eso que pasó. Me has negado 3 veces, 3 veces te vuelvo a preguntar y te doy la oportunidad de que camines conmigo. Y Pedro acepta el reto. Pedro se pone la playera, se pone la camiseta y Pedro se entrega de corazón. ¿Significado de qué? Concluyo con esto. Significado de que todos estamos en un camino discipular con Jesús. Y todos estamos llamados a un camino de conversión.
Y todos tenemos carencias, todos tenemos dificultades, todos a veces negamos a Jesús, todos en algún momento prometemos estar cerca de Dios y nos alejamos, todos en algún momento también nos convertimos en perseguidores de nuestra fe, en perseguidores de Jesús. Sin embargo, Dios se basa de nosotros, Dios se basa de aún de las personas con carencias o que no tienen la mejor disposición para manifestar su gloria. Dios elige lo débil para manifestar su gloria. Dios elige a quienes tienen errores para hacernos ver que no es por nosotros sino que es por Él. Dios elige a quienes tenemos pecados porque hace ver que en medio del pecado y del lugar del corazón donde se tiene lo que menos se espera o el error más grande, Dios puede transformar un corazón y convertirlo en un corazón apasionado por el Evangelio para que dé testimonio. Así que a imagen de estos dos santos pidámosle a Dios que nos conceda el no tener miedo, el saber que Dios también a ti y a mí nos llama, que también Dios espera de nosotros la conversión y que Dios, a pesar de que en ocasiones lo neguemos o no seamos firmes en nuestra fe, Él nos da la oportunidad de caminar junto con Él. Vamos a pedirle pues esto al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de ver nuevamente la claridad del sol. Gracias, Señor, porque aún en lo breve que va de esta jornada, tú ya me has colmado de grandes bendiciones. Señor, te consagro esta jornada para que todo lo que en ella suceda brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin, y que todo sea para mayor gloria tuya. Te pido, Señor, que por intercesión de nuestros santos apóstoles Pedro y Pablo, nos concedas que tengamos la valentía de anunciar tu palabra con nuestro testimonio y que no tengamos miedo de nuestros propios errores, sino a saber que a través de nuestra debilidad tú manifiestas tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Que el Señor sea nuestra alegría y fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen una excelente jornada. Ánimo a no tener miedo. Dios te llama. No te preocupes que eres un pecador. Todos lo somos, pero somos pecadores perdonados por Cristo que te ama. Y recuerda que los pecadores decimos que todo lo podemos en Cristo, que es quien nos fortalece. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.